Bueno, entonces para explicar este tema, hice dos formas. Este es la forma de cómo saqué el básico desde el maniquí, que eso ya lo desarrollamos. Y miren que aquí yo ya le hice el corte, lo quise hacer, este corte lo hice a la mitad del hombro, ¿sí? Y lo hice a la distancia del busto, o sea, a la distancia del busto, la mitad de distancia del busto, y sobre la altura de busto, distancia de busto sobre la altura de busto. Lo único que hice fue cortarlo por la mitad del hombro, sobre la distancia del busto y sobre la altura de busto. ¿Ya? Entonces le hice la forma, miren que ya me queda plano, pero él ya me da las aberturas para hacerle el corte princesa. O sea, este es el corte ya princesa que salió desde el mismo modelado. En esta parte de acá lo estoy haciendo en una forma plana, como para que me entiendan también de otra forma cómo se puede desarrollar eso, no sobre maniquí, sino sobre el papel. Entonces, ¿qué es lo que yo hice cuando hicimos el maniquí? Lo que yo hice fue de aquí a acá, sacamos la mitad, ¿sí? Sacamos la mitad, luego de la mitad le di la altura de busto. Voy a medir esta altura de busto de aquí, ¿sí? Por lo menos esta tiene 21, y le voy a mirar la separación de busto, 10. Entonces de aquí a acá le di los 10 y la altura de busto me dio 21. Miren que aquí, o sea, aquí sería el pezón o el busto. Aquí sería el busto y la separación, ¿sí? Y los cuadros son mismos 10. Bueno, lo estoy haciendo hasta la altura de cadera, ¿no? ¿Ya? Y de aquí lo llevo aquí. Este sería mi corte princesa, ¿ya? Pero yo tengo que darle una forma, una horma, ¿sí? Pues para darle yo esa forma, esa horma, ¿sí? Que esta no me la, como aquí no lo tengo en 3D como acá, para que aquí para aplanarlo, él me da la forma, ¿sí? Él me da la forma que cuando yo uno esta con esta, él me da la forma del busto y el detalle en la cintura. Entonces, para yo poderlo hacer eso, yo le hago unos asentamientos, que es sacar de aquí a acá la mitad, ¿sí? Saco la mitad y le doy un asentamiento de 1 y 1. Lo hago acá, 1 y 1. Luego saco la mitad de aquí a aquí, y le hago también un asentamiento de 1 y 1. Uno y uno. Estos asentamientos, entonces, ¿cómo se hacen? ¿Qué hago aquí? Yo cuando cierro, yo voy a cerrar esto y voy a cerrar esto, pero en el papel. Y aquí corto este pedazo de aquí. Entonces, cuando yo corto, doblo esto se me va a abrir y me va a dar este espacio de acá. ¿Sí? Que esto me lo da es porque lo hice en 3D, entonces yo necesito convertir esta plana en 3D. Sino que le estoy mostrando estos cortes, pues porque casi no se podían ver en el día que hicimos, o lo expliqué de forma no tan concreta como ahora, para que lo supieran cómo es el corte, las pinzas compuestas. Entonces cuando yo cierro y y aquí yo ya le he dado los más 3 de la pinza, 1.5 y 1.5. Entonces miren, cuando yo cierro
esto y esto, cortando esto, yo corto todo esto, ¿sí? Y cuando corto esto ya me queda separada. Esta sería una y esta sería la otra, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? Solo que aquí tiene pues este espacio de acá y ella quedaría de igual manera, o sea, como algo ¿sí? Como algo así separados también, miren que da la misma forma que acá, ¿sí? Entonces ahí lo único que hice fue eso, separar, cortarle, darle la distancia de busto, altura de busto, que esa altura pues ahí mismo el maniquí me lo muestra hasta dónde da la altura, y corté por toda la mitad del hombro. Ese sería el corte princesa. ¿Listo? Y en la espalda pues es hacer lo mismo que hice aquí, lo hago en la espalda, ¿sí? Pero sin los asentamientos. O sea, saco la mitad del hombro, le doy la misma altura de busto, pues yo no le doy a medir, sino que ya mido la pinza cuánto me da de aquí a acá y se lo doy lo mismo de acá. Pero ella me da exactamente, me dio aquí en la línea de busto. Y le mido los mismos 10. ¿Sí? Miren, aquí me doy 1.15, 1.5, y van a la mitad. O sea, aquí le di los 10, de aquí para acá. De aquí le di los 10, 1.5, 1.5, los 10, ¿sí? Aquí también da 10, que es la mitad de la distancia de busto. Acuérdense, la mitad de la distancia de busto, ¿sí? Y miren que ya me queda también marcada la parte de atrás, ¿sí? Es posterior del corte princesa. Aquí lo explica, ¿no? Sino que pues lo estoy explicando de una manera, pues aquí les da paso a paso de cómo se pueden sacar estos cortes, ¿sí? Y sobre el maniquí. Pero ustedes lo vieron como yo lo hice, pueden mirarlo igual en el video, cómo corté para hacer ese corte princesa, ¿sí? Para hacer el corte francés, ¿sí? Ese corte francés va hacia la sisa, lo que yo hago es bajarle 9 centímetros, estos 9 centímetros son estándar, y en vez de hacerle este de aquí, o sea, lo demás va igual, lo único que hago es llevarlo para acá, y lo corto por aquí, y lo hago la forma, ¿sí? Y lo redondeo un poquito para que no me quede la punta. Acá hubiera querido, no lo hubiera abierto por acá, sino que le hubiera dado los 9, miren que aquí están las tijeritas, lo hubiera llevado para acá y se hubiera ido hacia este lado. Igual, cortémoslo y mostrémoslo cómo podría haber quedado, ¿sí? Entonces, lo único que yo hice, vamos a cortarlo por aquí. Eso se llama un traslado de pinza. Se cierra aquí. ¿Sí? Y miren cómo quedaría el corte. Ya no va hacia el hombro para princesa, sino que va hacia un lado. ¿Listo?
Eso es sobre las pinzas compuestas. ¿Vamos ahí o no vamos? Igual ahí ya está quedando el video para que puedan verlo mejor, porque en el tablero pues no se puede ver mucho. ¿Listo? Ahora vamos para las pinzas simples. Pues las pinzas simples es muy sencillo. Pinzas simples ya no se manejan los asentamientos. ¿Sí? No se manejan los asentamientos ni los cortes. ¿Sí? Los simples solamente, y no, pues no cortamos, ¿no? O sea, se cierran, estas se marcan tanto en la tela, en el papel como en la tela, y se cierran ya confeccionándolas para que quede la forma de la pinza. Y lo mismo, separación, distancia de busto la mitad, altura de busto y lo que le hayan dejado del aumento de la pinza, que yo le dejé 3 centímetros, que serían 1,5 y 1,5, y el mismo largo que le doy de aquí a acá se lo doy de aquí para abajo. ¿Listo? Esa sería una pinza simple. ¿Listo? Igual para la forma de atrás, ¿ya? Y esa la podemos hacer trasladados hacia un costado, ¿sí? Hacia un costado. Ahí pues en el material de apoyo nos explican otras diferencias de pinzas simples. Entonces ya la podemos hacer hacia el costado, llevarla hacia el costado, hacia la altura de busto, o hacia la sisa, hacia la altura de busto. Todo va hacia la altura de busto, ¿ya? Y acá, pues lo único que sería, para hacer una pinza así compuesta, simple, perdón, y si no tenemos ahora, sería ya solo marcarla en la tela para cerrarla, sino que igual esta pues tendríamos que compartirla, ¿sí? Porque esta nos quedaría, como esta está ajustado sobre el cuerpo, o sea, como esta está ajustada, por eso nos abre tanto, porque está ajustada sobre el cuerpo. Entonces, es para que quede ceñida al cuerpo, entonces por eso la pinza se ve tan alta o tan abundante, ¿ya? Porque cuando hacemos cortes de separación de prenda, o sea, 2 separaciones de corte, lo que buscamos es que la prenda orme pegada hacia el cuerpo, lo más ajustado hacia el cuerpo, entre comillas, ¿no? Lo más ajustado. Antes, cuando hacemos simples, lo único que buscamos es que quede algo suelto, pero quede algo de horma. Por eso es que se ve tan separado, ¿ya? Entonces a esta le podemos hacer una pincita, tanto acá para que no abra tanto, y cerrarla un poquito la pinza, dejándole 3 centímetros, sería suficiente, porque si no, pues va a quedar súper ajustado y embolsada hacia arriba. Entonces lo que no buscamos es que quede ajustado, pero no tan embolsado. ¿Listo? Por eso se ve tan amplia esta, porque lo hicimos sobre un maniquí y lo hicimos, o sea, que quede bien ajustada hacia el cuerpo, por eso se ve así. Pero en sí, las simples son las que vemos que marcan que queremos que haga un poquito de horma, pero no que quede tan ajustado. O sí que quede ajustado, pero no te va a quedar con un poquito de bolsita suelto acá arriba. De pronto en la espalda también, acá en la parte de atrás también te queda un poquito de bolsitas. ¿Pero es por qué? Porque son pincitas simples que solo buscamos que nos dé un poquito de horma. ¿Listo? Y las de fantasía, pinza de fantasía, las de fantasía son muy fáciles, o sea, lo que hacen no es cerrar las pinzas, por ejemplo, aquí la dejamos, ¿sí? Podemos dejar esto abierto y lo que hacemos es, de aquí
lo unimos, pero en forma como surcido, o sea, que nos quede como surcido. Entonces ahí nos va a quedar recogido aquí, pero nos va a dar la horma. Igual si lo lleváramos hacia el hombro, aquí podemos hacer, en el material lo pueden ver. Aquí podemos hacer esto. Por lo menos una blusa nos puede quedar. Entonces, que nos quede aquí. Los dibujos sí son. Entonces, ¿qué es la forma? O sea, en lo que él busca es darle el surcido, o sea, aquí no lo vamos a dejar hueco o con costura para coserlo, sino que lo vamos a dejar con tela. Y luego hacerle el surcido para que él nos dé la forma del busto y hacerle el surcido para que nos dé la forma de la cinta acá, para que sea que ahí nos dé la horma, pero con la misma, con la tela, pero surcida, ¿sí? Que nos dé como una especie de drapeado entre comillas, ¿sí? Ese sería con recogidos, ¿sí? Que serían unas pinzas de fantasías que salen de aquí mismo, o sea, se hace el surcido sobre las pinzas. Pues cuando usted cierre esto, cierra este con este, él te va a hacer el surcido, ¿cierto? Y ahí el recogido y te va a dar la forma. Y acá también te da el recogido y te va a dar la forma de la blusa que buscas, como una especie de drapeado. ¿Listo? Y esas serían las 3 pinzas que nos piden para desarrollarlas. No sé si tengan alguna duda, igual el video pues no es tan complejo, lo que les digo, o sea, pueden complementarlo. Cuando yo hice la marcación, o sea, cuando yo hice en el maniquí, yo les hice estos cortes para cómo saldrían estas 2 piezas. Miren que ahí ya salen las pinzas, ¿sí? Igual pues aquí también se lo expliqué cómo sale en forma plana para pasar a 3D, ¿sí? Cómo pasaba allá, cómo hice las marcas pues para poder cortarlo, ¿sí? Dándole las distancias. Y esto era como lo que es lo que se hablaba de las partes, sino que pues ahí igual está el paso a paso más, pero me parece que es más complejo, o sea, montarlo, pero lo que montan, y eso fue lo que yo hice, o sea, la explicación es como yo lo monté, sino que lo haces con la tela, ¿sí? Entonces yo lo expliqué ahí en el monte del básico, ahí se explica cómo se desarrollé y cómo lo corté. Ustedes se dieron cuenta que yo lo corté y todo para poderlo sacar aparte cada pieza, ¿sí? Y esa sería la evidencia del modelado de pinza compuesta, simple y fantasía sobre maniquí, ¿sí? Igual tengan en cuenta mirar la guía para que especifique bien lo que nos piden, ¿no? Para esa evidencia. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Voy a darle varias al video para enviárselos ahora.